¿Cuándo? Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Bueno, una vez más, lamentablemente offline, pero como ya les compartí en el audio que les mandé, vamos a tratar de solucionar esto para que no sea una tercera vez que tengan que pasar por esto. Pero bueno, estamos acá con el equipo en pleno. Fíjense, no tenemos internet, pero tenemos el equipo en pleno. Carlos, Sofi, Pepe, que está ahí en los controles, y un servidor. ¿Qué tal? Hola. Estamos, o sea, esto que tendría que ser un festejo, bueno, no tenemos internet, ¿qué va a ser? Pero logramos por lo menos el milagro de que el equipo estuviera a pleno. Así que celebramos ese encuentro de los Cuatro Fantásticos. Bueno, como les digo, vamos a tratar de que esto se solucione lo antes posible. Van a ver que esto después va a ser un link de YouTube que vamos a compartir después en la página de Facebook. Pero si lo están viendo es porque ya pincharon el link. Bueno, el título de hoy ya lo pusiste, Pepe, como portada. Para algunos les resultará un poco extraño. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a hablar la vez pasada, en la grabación que estaba Sofi, habíamos empezado a hablar de cómo las cosas en su existencia, en su movimiento, en su organización, en su belleza, en su bien, remiten a Dios? ¿Se acuerdan que habíamos visto que de alguna manera las cosas del mundo no dan razón de sí mismas y tienen que remitir de alguna manera a alguien que está fuera de esa cadena? En el interín se me ocurrió una imagen como para cerrar esto que les voy a compartir y para entrar al tema siguiente, que ¿se acuerdan? Seguramente deben haber visto esos videos que circulan en internet de esa cascada de fichas que hay una reacción en cadena, que son tan lindas, que caen por varios senderos, que activan otras cosas. Bueno, a nadie se le ocurriría pensar que no hubo un impulso inicial que pusiera en movimiento esas fichas, ¿verdad? Entonces, así como no existe una secuencia infinita de fichas hacia atrás, sino que tuvo que haber alguien que le diera ese impulso, y ese alguien vino de afuera en las fichas, lo mismo pasa, o de una manera complementaria, de una manera analógica, pasa con las cosas de la creación. La belleza, el bien, la existencia, el orden, nos remite a alguien que le dio ese movimiento del cual todos participan. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que nadie tiene la causa de sí mismo, que nadie tiene la perfección por sí mismo, que nadie tiene el orden por sí mismo. Otra se lo dio la comparación del libro prestado, y no podemos remitirnos eternamente. Tiene que haber un primer donador o una primera mano que puso en movimiento las fichas. Eso es lo que muy brevemente habíamos visto hasta la vez pasada. Por favor, chicos, si quieren ustedes, por favor, participar, interrúmpanme de una manera absolutamente grosera. Así es. Que no participé en aquella, pero... Más alto, sí. Sí, no. Quería... generalmente está la discusión, si fue alguien o si fue algo. Uh-huh. Si esto fue casualidad o si fue una inteligencia, claro, que voluntariamente inició el proceso. Claro. Y la explicación, el por qué es una cosa u otra, es lo que conversaste en el encuentro anterior. Sí, de alguna manera, y que lo voy a complementar. Eso es una pregunta que me ayuda a complementar, me ayuda a mostrar esta charla como un complemento de lo anterior, porque vamos a hablar sobre eso también ahora. Pero la vez anterior vimos que de alguna manera una evolución que muestra, por ejemplo, mecanismos que muestran una inteligencia que no se pueden haber dado, o sea, seres irracionales que muestran mecanismos inteligentes, comportamientos inteligentes, remiten a una suma inteligencia. Nosotros mismos no nos dimos nuestro cerebro, no nos dimos los sistemas que tenemos admirables de nervioso, digestivo, respiratorio, etc. Y asimismo,
nosotros, ¿no? Cuando tenemos la experiencia, por ejemplo, estética de un cuadro, de un rostro bello, de un paisaje, o de alguien que es bueno, nunca tenemos la experiencia que nunca se agota eso, ese bien o esa belleza o esa perfección en lo que estamos viendo, sino que nos sentimos que remite a otra cosa. Bueno, eso da lugar a pensar más en alguien que en algo. Alguien con mayúscula que sumó bien, suma inteligencia, que me dio la existencia, que actúa. Entonces, más abre el rostro a alguien. Pero además, si fuera algo, ese algo tendría que estar en la misma cadena de cosas materiales. Un algo es una cosa más de la creación, que tampoco se le dé la existencia a sí mismo y hay que remontarse infinitamente, y cuando uno ve esa cascada de fichas de dominó dice, bueno, ¿quién empezó todo esto? Bueno, si fuera un algo sería simplemente una ficha más del dominó, ¿no? Pero para complementar esto que me estás diciendo, lo que vamos a hablar hoy con este título así medio rimbombante que le propuse para que pusiera Pepe, es el tema de que el universo parece estar calibrado, puse en el título, parece estar calibrado para que finalmente, después de miles de millones de años de evolución, apareciera el ser humano. Ahora voy a explicar esto. Pero empecemos abriendo con esta hermosa intuición que tiene el Salmo 19, que dice: el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjense cómo el salmista ya percibía esta gloria en el universo. Un día transmite al otro este mensaje y las noches van dando la noticia. ¿Ven? Es decir, ese universo en su devenir nos muestra y nos revela la gloria de Dios. Dicho esto, tenemos que decir algo, ¿no? El universo, como lo sabemos que es hoy en día, que entendemos, los científicos han descubierto que es hoy en día, es muy diferente al universo que nuestros abuelos o bisabuelos les habían enseñado que era. Para no remontarnos más atrás, digo, es tan reciente como eso. Es un universo que no es estático como se creía, es un universo que no tiene estrellas, las estrellas no son eternas. Comenzaron, el universo mismo comenzó en lo que se llama el Big Bang, lo datan aproximadamente en 13.700 millones de años de antigüedad. Y en ese sentido, estamos en un paradigma totalmente nuevo, un universo que se está expandiendo, que está evolucionando a partir de ese momento y que tiene ciertas leyes en su interior, un montón de parámetros que curiosamente han permitido, curiosamente entre comillas, han permitido que la vida surgiera. Y esto no es casual, porque la expresión es que de alguna manera este equilibrio, esta calibración, está como en el filo de la navaja. Hay un montón de... No vamos a hablar de esto, no vamos a hacer una charla de física, simplemente esto. Esta serie interminable de parámetros físicos con el que está dotado el universo, si hubiese sido un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha, la vida no podría haber aparecido. Esto es un descubrimiento reciente de la ciencia. Y este descubrimiento da pie una vez más para proclamar que el cielo, el universo, proclame la gloria de Dios. Imaginemos esto, vamos a hacer una comparación visual, que yo sé que es mucho más fácil relativamente. Imaginemos que entramos a una habitación y que vemos un equipo de radioaficionado en una mesa, ¿no? Sabemos que en la región hay una única emisora que transmite, que tiene una señal muy débil, como la señal de internet que tenemos acá, más o menos. Y es muy difícil de sintonizar esa señal. Y no hay más que esa señal para sintonizar.
Si fuera levemente a la izquierda o levemente a la derecha, no podríamos escuchar esa señal. ¿Qué pasaría si dijéramos que entramos y justo está ahí sintonizado? ¿Diríamos que es obra del azar? Y doblemos la apuesta, multipliquemos la apuesta. ¿Qué pasa si en vez de haber un solo equipo, hubiese una multitud de equipos de radioaficionados? Y que hubiese muchas emisoras y que cada una de esos equipos estuviera sintonizado justo para escuchar cada una de las estaciones. ¿También diríamos que es azar? ¿Se entiende la comparación? Bueno, voy a esto. Así como estamos hablando de esta comparación, estamos diciendo que desde el inicio mismo del universo hay un montón de realidades, parámetros se llama en la física, para la formación de las galaxias, de las estrellas, de los planetas, que justo están calibrados para que apareciera la vida y la vida inteligente, teóricamente nosotros. Teóricamente. Claro, lo que decimos en el estudio pasado, que se podían dar argumentos desde la lógica, no hace falta tener un gran conocimiento de las cosas, sino lógica. No, que ahora en lugar, está bien, muy bien Sofía, ahora en lugar desde la lógica y la filosofía lo estamos dando desde la ciencia, o sea, desde la cosmología. Antes eran filosóficos los argumentos. Vale la acotación porque estamos ahora hablando también de argumentos racionales, pero que nos da la ciencia en sus descubrimientos. Es interesante esto. Sé que es un poco complicado, pero también nos permite finalmente, después de toda esta pequeña presentación, espero que podamos rezar como el salmista, ¿no? Que los cielos proclaman la gloria de Dios. Y fíjense esto, ¿no? Esto es una serie de coincidencias afortunadas y estamos hablando de muchísimos parámetros, ¿no? Voy a hablar solamente de 3 ejemplos, para no complicar, pero sepan que hay muchos más. Perdonen el nombre, esto se llama la constante gravitatoria, qué feo nombre, pero bueno. Este es un parámetro que gradúa la atracción de los cuerpos. Todos sabemos que existe la ley de la gravedad, ¿no? Que cualquier cosa que tiramos al piso es atraído por la Tierra, etc., ¿no? Bueno, esta constante que gradúa la atracción, porque la gravitación es algo que funciona a gran escala, ¿no? Entre planetas, las órbitas, entre las estrellas y sus planetas, las órbitas de la Luna, los planetas y las galaxias también. El tema es este. Imaginen, por ejemplo, una fracción de 1 en 10 a la 60. ¿Qué significa esta expresión matemática tan fea? Bueno, tomamos una cinta, la cortamos en 10 pedacitos. Tomamos uno de esos 10 pedacitos, lo cortamos en otros 10 pedacitos. Tomamos otro, así 60 veces. O sea que no nos va a quedar nada entre las manos. 60 veces hacemos esta operación. Así como hacemos esta operación, si hubiese habido en esa escala una menor variación en esta constante gravitatoria, podría haber pasado 2 cosas, hacia un lado o hacia el otro. El universo se hubiese expandido tan rápidamente que se hubiese disuelto. No podrían haberse formado ni estrellas ni galaxias. Y si hubiese sido un poquitito más fuerte, hubiese colapsado en una especie de gran punto final y tampoco podría haber habido estrellas ni vida. Obviamente sabemos que los primeros dadores de la vida son las luces y la energía que vienen de las estrellas, ¿no? Que son los grandes reactores que permiten la vida. Entonces, fíjense esto. Estoy hablando solo de un ejemplo entre muchos otros. Esto que está tan bien sintonizado, es un parámetro que tiene un valor numérico, X, no importa. Está esto tan bien sintonizado que los científicos descubrieron que 10 a la 60, ¿recuerdan?
El pedazo de cinta métrica la cortamos en 10 veces, ese otro en 10 veces, ese otro en 10 veces, 60 veces, para que se den una idea hasta qué punto es sutil esa calibración. Apenas movemos esa fracción hacia un lado o hacia el otro, haciéndolo más fuerte o más débil, pasa lo que acabo de decir. Un universo que es puro humo, puro hidrógeno sería porque era el primer factor, o un universo que está totalmente contraído de miles de millones de grados que tampoco permite la vida. Como está justo ahí, el universo comenzó a expandirse, pero con suficiente velocidad para que empezaran esas nubes de hidrógeno a formar estrellas. Cuando esas nubes de hidrógeno se comprimen por la gravedad, ¡tac!, se empiezan a encender esos reactores que son las estrellas, que son las que permiten con la energía dar vida. Esto es solamente un ejemplo. Fíjense hasta qué punto está calibrado. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? ¿Alguien quiere? Estoy viendo a ver si, como les propuse por WhatsApp, a ver si alguno quería intervenir. No, todos me están diciendo qué pena, gracias. Nadie se anima a intervenir. Y bueno, sí, también yo lo enuncié de una manera tal que hice correr despavorido a todos, pero bueno, es lo que hay, muchachos. Sí, Carlos, quería... fuerte, por favor. Un poco por el salto que das desde la formación de las primeras estrellas hasta la vida, ¿no? Que hoy se conoce así, probablemente en el futuro haya alguna variación que aporte la ciencia a esto, pero 15.000 millones de años, la historia del universo, de esos 15.000 millones, la historia de la vida biológica, del bios, está casi en uno de esos pedacitos, sí, 1 en 60 que decía. Carl Sagan decía que era, si todo el año, si tomábamos todo el año, la aparición de la vida es el último segundo de las 11:59 del año nuevo. Y esa es la vida biológica. Y quería hacerte la pregunta, cuando hablas de vida en este contexto de la cosmología, estás hablando de la vida biológica, no de la vida sobrenatural. No, eso además no es campo de la ciencia. Está totalmente es ajeno a todo esto que es en realidad investigaciones a partir del tiempo, la energía y la materia, que son los elementos con los cuales trabaja un científico. Lo sobrenatural escapa a eso. No obstante, la inteligencia tiene una relación con lo sobrenatural. Absolutamente. Sí, es cierto, pero lo que decíamos en su momento es que de alguna manera, para que lo sobrenatural se pudiera ejercer en el hombre, o dicho de otra manera, para que el hombre fuera hijo de Dios y que tuviera ese don sobrenatural de la gracia, se necesitaba una estructura física acorde a esa dignidad. Y esa estructura acorde, o sea, una ameba, por ejemplo, no tiene una estructura acorde a una dignidad. Una ameba, ¿cómo se puede santificar de cara a Dios? No tiene medios corporales, psicofísicos para expresar eso. Ni está llamado a la vida sobrenatural. Para que alguien sea hijo de Dios, lo que decimos nosotros, es que tiene que tener, por ejemplo, un cerebro suficientemente complejo para entender esa llamada, manos para construir el reino, cuerdas vocales para responder y dar el testimonio del Evangelio. Hay un montón, para tocar, abrazarse, todo lo que significa lo corporal. Es decir, todo eso es esa estructura, esa dignidad humana que necesitaba un suficiente desarrollo para que después Dios le infundiera su alma inmortal. No cualquier entidad puede vehiculizar esa alma inmortal. Necesitas una estructura corporal suficientemente adecuada
para que puedas ser hijo de Dios en el sentido que lo quiere Jesús, ¿no? Dar palabra, construir, ayudar, pensar, proclamar, ¿no? Todas cuestiones que solamente un ser evolucionado como el ser humano puede hacer. Los pulgares opuestos, sin pulgares opuestos que vienen de la evolución, que no tienen todavía los simios anteriores, no se puede, por ejemplo, ni siquiera construir herramientas. No se puede construir un templo para adorar a Dios, por ejemplo, en clave sobrenatural, ¿no? Pero bueno, hay muchos de estos ejemplos en la historia. Y lo que quiero que entiendan entonces es que hay acá estamos empezando de vuelta, a apuntar a lo que se llama un diseño inteligente. Es decir, hay una conclusión filosófica a partir de estos datos. Lo van a encontrar como diseño inteligente o también más específicamente como un ajuste fino. El universo fue ajustado finamente para que apareciéramos nosotros. Esto no es un antropocentrismo ni mirarnos el ombligo. No excluimos que también haya otros seres inteligentes que Dios haya revelado a ellos, o los haya redimido, no sabemos. Sabemos que en el planeta Tierra, por esta conjunción de cuestiones providenciales que otros llaman azar, aparecimos nosotros. Y que si hubiese sido ligeramente a la izquierda o a la derecha, no estaríamos acá para contarlo. Otra cuestión impresionante, ustedes saben que la vida biológica, tal como la conocemos por lo menos, ¿no? Hay científicos que dicen que también la vida puede formarse, no tan complejamente, pero puede formarse a partir de cadenas de silicio. Toda la vida que conocemos es a través de las cadenas de carbono. El carbono es un elemento pesado, es decir, que tiene muchos protones, electrones, o sea, en una palabra son 6 protones, 6 electrones y 16 neutrones, no importa. Es un masacote, ahí está. Dicho científicamente es un masacote. Acá se ríe Sofi porque le impresionó mi definición científica de masacote. Sí, es así, es un masacote. Eso no estaba al principio del universo. Es decir, solamente al principio del universo había hidrógeno, helio, elementos muy simples. El carbono tuvo que cocinarse en el interior de las estrellas, esos complejos reactores que se llaman estrellas. Ahora bien, ¿cómo puede esa estrella ceder el carbón para que también nosotros apareciéramos? Sofía. Necesito combustible, gracias. Muchas gracias, Sofía. ¿Cómo? O sea, está bien, estaba en el interior de las estrellas, pero ese carbono después, ¿cómo hizo para aparecer en los planetas para que empezara a ser el elemento básico de la vida? Desde la evolución, que es más o menos hace 4.500 millones de años que aparecieron los primeros microorganismos, hasta nosotros. Bueno, fíjense qué resonancias evangélicas tiene esto. Miren esto, miren. Tuvieron que haber, tuvo que, digamos, ocurrir esa catástrofe que se llama las supernovas. Eso que parece terrible, esas explosiones masivas de estrellas muy grandes. Bueno, gracias a que una generación antes del Sol, el Sol que gracias a Dios no se convirtió en supernova ni va a serlo, le queda todavía 5.000 millones de años de vida, así que no se preocupen. No vamos a existir, así que... No. Tenemos tiempo. Tal vez sí que... Que se convierte en... si estamos... No sabemos. Pero dentro de 5.000 millones de años vamos a tener que estar lejos del Sol porque no se va a convertir en una supernova, pero va a empezar a agrandarse y va a evaporar la Tierra. Así que mejor no... Si estamos, mejor estemos lejos. Lo que les decía, una generación anterior de del Sol, que es una estrella relativamente joven, tiene 5.000 millones de años de antigüedad, hay estrellas mucho más viejas, tuvo esas estrellas que convertirse en supernova. De esa manera cedió
su contenido de carbono y gracias a esa explosión providencial, que tampoco fueron tantas, porque si no la radiación también nos hubiese matado y más bien hubiese impedido la formación de la vida. Gracias a la explosión de esas supernovas es que se liberó el carbono al espacio, que el carbono no podía ser fabricado al espacio, y gracias a eso llegó a la Tierra, y en la Tierra se produjo la evolución. Fíjense si esto no tiene resonancias a ese pasaje de Juan 12:24. Les aseguro que si el grano de tierra que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. No sé si seré muy místico en esto, pero si esa estrella no moría en una gran explosión, no podía dar el fruto de la vida. Se lo hubiese quedado dentro y se hubiese muerto, enfriado, y se hubiese muerto dentro de ese carbón y no hubiese permitido la posibilidad de la vida. Gracias a que esa estrella explotó y se dio ese carbono, es que estamos nosotros acá. ¿Coincidencia? Por lo menos da mucho que pensar, me parece que coincidimos en eso. De manera que, bueno, gracias, Carlos. De manera que, a ver, estamos viendo, son comparaciones, me parece, estas las elegí porque son especialmente como más visuales, ¿no es cierto? Esto me parece la formación del carbono. Hay un montón de otros, desde la densidad del agua, la atmósfera, el oxígeno, la velocidad de la luz. No voy a detenerme en esto, simplemente sepan que los científicos se asombraron cuando descubrieron que todos estos parámetros, si hubiesen estado ligeramente hacia la izquierda o hacia la derecha, son parámetros que son valores numéricos, ¿no? La velocidad de luz tiene un valor numérico, 300.000 kilómetros por segundo. La constante gravitatoria tiene otro valor. Todo esto tienen valores numéricos. El carbono es una cuestión fáctica que se necesita para la vida, es decir, son cuestiones físicas. Y ligeramente cambiadas estas, no podríamos haber estado aquí celebrando la vida cuando podemos celebrarla. Un último ejemplo. El planeta Júpiter. Uno dice, ¿y para qué sirven los demás planetas? Uno ve, por ejemplo, Júpiter, que es el planeta más grande del sistema solar, tan grande que tiene 300 veces la masa del Sol, de la Tierra. El Sol es mucho más grande. 300 veces la masa de la Tierra. Y uno dice, bueno, ¿qué función cumple Júpiter? Bueno, Júpiter con su gran coraza, ustedes saben que cuanto mayor es la masa, mayor es como la coraza gravitacional que tiene. Júpiter, que es nuestro hermano mayor, nos ha protegido durante mucho tiempo de que varios asteroides que andan rondando por ahí cayeran en la Tierra. Que fue justamente lo que hace 65 millones de años pasó con la extinción de los dinosaurios. Gracias a que se extinguieron los dinosaurios, pudo empezar una nueva línea que terminó en el ser humano. Pero de un tiempo a esa parte fue Júpiter el que estuvo protegiéndonos de la mayor cantidad de asteroides. Si no estuviera Júpiter, ya habríamos desaparecido como desaparecieron los dinosaurios. ¿Por qué? Porque Júpiter, con su gran escudo, desvía la mayor parte de los asteroides que se acercan al sistema solar. Es decir, con tantos sucesos improbables conjugados, yo solamente di 3 ejemplos, pero hay muchos más. Había un científico, un pensador que decía que se necesita un acto de fe para decir que esto fue por azar, que nosotros estamos por azar. Más bien el acto de fe es decir, nosotros estamos por azar. Es decir, confiar en un azar ciego. Son demasiadas las coincidencias y acá los científicos optaron por salidas fantasiosas, para que no lo voy a decir ahora, no lo voy a desarrollar ahora, pero si quieren averiguar lo que es la teoría de los multiversos, etc. ¿Por qué?
porque no pueden explicar de una manera satisfactoria esto por azar. Es demasiada coincidencia, demasiado perfección, todos estos ajustes que finalmente permitieron que nosotros apareciéramos sobre la faz de la Tierra. Y bueno, justamente aplicando el principio, ¿se acuerdan de la navaja de Ockham? Es decir, la explicación más sencilla es la más probable. Nos podemos embarcar en explicaciones súper complejas, súper tiradas de los pelos, pero la explicación más sencilla de este ajuste fino es que hubo una inteligencia, nosotros la llamamos Dios providente, el Dios trino de Jesucristo para los que tenemos fe, que justamente en su providencia creó un universo con capacidad tal para que finalmente alumbrara la vida y la inteligencia. Y ahí puso los rasgos de su inteligencia, que estamos descubriendo ahora. Porque es verdaderamente asombroso el nivel de calibración que tiene en la historia del universo, en sus 14.000 millones de años, todos estos parámetros que se confabularon para que existiéramos nosotros y proclamáramos la gloria de Dios. ¿Alguien quiere mencionar algo? Todos estuvieron muy callados, ¿no? Nadie quiere mencionar. ¿Se entendió esto? Lo puedo decir ahora, por ejemplo, no lo digo en general, pero ahora tengo rostros concretos, rostros o de perplejidad, o de sueño, o de entusiasmo, pero los puedo ver cara a cara y por eso les puedo preguntar. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿Estos ejemplos son un poquito ladrillescos? Yo no digo nada porque estoy impactada. Bueno, contá, pero ¿no querés hablar de tu impacto? Sí, de que Dios es inmenso y que vos ves tantas cosas hermosas y todas las hizo Dios. ¿Pero te parece esto algo elocuente que puede apuntar hacia Dios para aquel que no cree? No te voy a preguntar. O sea, estos son datos científicos. Daría que pensar a alguien que no cree que estos datos científicos, esta calibración fina, ¿no? O sea, cuando decimos que el diálogo con los no creyentes es a partir de la razón, como vos bien dijiste, mostrando estos datos científicos, parecería que también diera que pensar a quien no cree. Eso es lo que digo. Y depende de la otra persona si está abierta o no. Claro, exacto, una persona abierta, una persona en búsqueda. Yo creo que es una linda piedrita que le estamos metiendo en el zapato. Una persona sincera que busca la verdad. Exactamente. De eso se trata, ¿no? Porque si alguien está cerrado en sus propios esquemas y se mira el ombligo, ¿se acuerdan de lo que dijimos la vez pasada? El racionalismo, el materialismo, eso que están cerrados. Bueno, pequeñas hendiduras, pequeñas grietas para dar que pensar. Una persona mínimamente receptiva que podamos charlar sin todavía anunciar a Cristo, ¿no? Porque acá estamos hablando de datos científicos y lo que nos inspira como conclusión filosófica a estos datos científicos, pero obviamente está dando que pensar esto, ¿no? Yo pienso que uno se queda impresionado y no le encuentra la explicación. Si uno habla con un no creyente, ponele, queda así como impactado y quiere saber más. Pasa con lo mismo del paisaje que hablamos la otra vez, que te quedas con una nostalgia de querer ver algo más. Exactamente. Bueno, esa sed de más es lo que te predispone y lo que te abre después, Dios mediante la revelación, ¿no es cierto? Ese es el camino. Y eso un poco lo que da sentido, así como decías al principio, de querer alabar a Dios y al final, como cerras el tema de cómo todo esto nos remite justamente a alabarlo, porque si no, justamente no tiene ningún sentido ese impacto que nos genera la creación tan bonita. Exacto. ¿Y para qué? ¿Para qué? Y nos da ese sentido, esa trascendencia. Exacto. Pero también, como decíamos, tenemos que estar dispuestos, porque hoy en día la ciencia ha avanzado tanto, hemos descubierto tantas cosas que más perplejidad nos causa, podemos encontrar tantas verdades, pero pareciera que no hubiera un interés por conocer la verdad o por vivir en la verdad, porque pareciera que la sociedad más bien se aleja de la verdad. Absolutamente. Y cada vez se revela más. Se hace más sorda, se hace más sorda. Claro. Y de alguna manera la gran pregunta que para una persona sensible, aunque sea agnóstica, dice, bueno, si hay una inteligencia detrás,
¿para qué se tomó tanto trabajo en calibrar tantas cosas para que finalmente apareciéramos si después esa inteligencia no quiere darse a conocer al hombre? Y ahí es donde entra la historia de salvación, y ahí es donde entra el anuncio de la revelación y de la fe. Por esa puerta. Pero fíjense que esto es anterior a esa puerta. Lo que estamos acá es tratando de abrir una puerta a partir de la cual nos hacemos preguntas. Bueno, si todo esto está tan bien calibrado, ¿para qué se tomó esa inteligencia tanto trabajo si después no se quiere dar a conocer y revelar sus designios? Bueno, qué casualidad. Tenemos la historia de revelación, tenemos las escrituras, la tradición y tenemos la fe para eso. Sí. Es que lo evidente nos quitaría la libertad. Exacto. Como decíamos antes, Dios se revela de esta manera, con pistas, con signos. Está muy bien lo que decís. Dios no se revela de una manera tal que 1 más 1 es igual a 2 y yo me tengo que rendir ante esa evidencia. O esta silla o este café. Yo tendría que ir al psicólogo si dijera que esto en lugar de café es sopa. Bueno, no, este café es bueno, no puedo decir que sea sopa, jugo de paraguas, es bueno. O sea que no puedo decir que sea otra cosa que café. Tengo un problema psicológico si digo eso. Pero con Dios no pasa lo mismo. Yo ante este café tengo que rendir mi libertad. Yo no estoy en libertad de decir que esto es whisky. No estoy en libertad de decir porque es un dato evidente que se me impone a los sentidos. No tengo libertad ante eso, como tampoco tengo libertad de negar que la raíz cuadrada de 9 es 3. No tengo libertad de eso. En cambio, Dios se revela respetando la libertad. ¿Y cómo es ese dinamismo? Con signos como estos. Por supuesto, después hablamos de la revelación sobrenatural, que es otra cosa. Pero las pistas que llevan a Dios no son evidencias matemáticas. Son como pistas que Dios va dejando para que me den que pensar. Y recién pensaba que las analogías no deben llevarse tampoco hasta el extremo, porque uno corre el riesgo de salirse de la línea de pensamiento científica y saltar a una línea metafísica de pensamiento. Claro. Y meterse dentro de la estructura del concordismo. Claro. Porque habría que evitarlo por todos los medios. Exacto. O sea, esto nos orienta hacia una dirección. Exactamente. Pero en un punto viene el acto de fe. Exacto. Y el acto de fe no es un acto humano. Es un don. Es un don de Dios. Bueno, muy brevemente, esto pasó con Pío XII, que no en su magisterio infalible, pero cuando Lemaitre, que fue un sacerdote suizo que propuso el Big Bang por primera vez, está reconocido esta teoría, Pío XII se entusiasmó tanto, no en su magisterio, sino en un discurso, dijo que esto demostraba que Dios había creado. Entonces, ahí salió, ya estoy terminando, ahí salió Lemaitre a decir, no, santidad, esto sería concordismo el decir esto. Esto alude, abre una puerta, pero no demuestra las cosas tan así, ¿no? Así que bueno, igual ahora con las campanadas de las 9... ya de las 10, perdón. Yo estoy... Sí, gracias. Me remonté tanto a la infinitud de qué sé yo que me tienen que... y no soy capaz de ver el transcurso del tiempo. Bueno, así somos. Mirando las nubes nos caemos en un pozo. Así que bueno, espero que esto por lo menos les haya dado que pensar. Les haya dado que pensar y les saluda a esa inteligencia, a ese ser que nosotros decimos es Dios todopoderoso, Dios misericordioso, Dios creador, ¿no? Y que no podemos dar razón de sí mismo. Una vez más, lo que decíamos la vez pasada, las cosas no dan razón de sí mismas. Las cosas no se pueden haber autocalibrado para que después de miles de millones de años de evolución apareciéramos nosotros. Acá detrás está la presencia de Dios providente. Así que bueno, vamos entonces cerrando, si les parece. Les agradezco, gracias Pepe por todo, gracias Carlos, Sofi que gracias, se acaba de ir. Así que bueno, esperemos, recemos para que la próxima puedan ustedes también participar.
participar de estas charlas, que esta es el sentido también de ellas. Gracias.